Cordial saludo, mi nombre es Juan Acevedo, estudiante de la Universidad Abierta a Distancia del curso de Instrumentación. En este video voy a mostrar la simulación realizada del sensor HX711 seleccionado para medir la variable de peso. Entonces, este sensor en el mercado ya viene integrado en un circuito electrónico. Su costo es bajo y la mayoría de aplicaciones es en silos y en tanques para un pesaje inteligente. Entonces, con este sistema en el datasheet tenemos la configuración básica del dispositivo que vamos a configurar en Proteus. Entonces, de acuerdo al voltaje de entrada, que son 5 voltios, cuando estamos a 55 kilos, que pues lo vamos a representar mediante una celda de carga, nos va a entregar un voltaje a la salida de 0.20 voltios o 250 milivoltios. Haciendo la ecuación correspondiente para calcular el valor de la resistencia de ganancia y utilizando un amplificador AD620 para que a la salida tengamos 5 voltios. Aquí ya tenemos entonces el montaje del circuito, tenemos nuestro sensor HX711 que funciona con la celda de carga y el montaje de la tapa de amplificación, que es el AD620. La salida del voltaje es de 0.25 voltios, 250 milivoltios, ya que internamente este dispositivo HX711 también actúa como amplificador. Entonces acá al hacer la simulación ya podemos observar que cuando está a 55 en la celda de carga, a la salida nos entrega 5 voltios utilizando el amplificador AD620 con una resistencia de ganancia de 2600 ohmios, que fue lo que calculamos en la fórmula, y 250 milivoltios es la salida del HX711, lo que ingresa a nuestro AD620, y en la salida 5 voltios. Luego hacemos la siguiente etapa utilizando el LM3914. Esta es la etapa de visualización donde configuramos de acuerdo al datasheet de este circuito y podemos obtener la respuesta en LED de acuerdo a la variación que tenemos del rango de 0 a 5 voltios. Entonces, cuando variamos nuestra carga, que esta carga representa como el peso en la báscula, este sensor lo que hace es mostrarnos acá a medida que va aumentando el peso en la salida cómo se comportan los LED. Entonces aquí se realiza la simulación y podemos evidenciar que cuando está a 5 voltios tenemos todos los LED encendidos. Entonces ya en Proteus vamos a validar la variación de esto. Cuando tenemos el circuito estable en 0, ¿sí? Acá tenemos nuestra entrada a la AD620 en 0 voltios. Cuando va aumentando el pesaje y va aumentando la carga, entonces acá podemos evidenciar cuando va aumentando el voltaje, la carga, se van encendiendo los LEDs. Entonces a medida que aumenta la carga en la celda, entonces aquí por ejemplo en el máximo, que son 0.25 voltios o 250 milivoltios, que es lo que nos entrega el sensor, tenemos 5 voltios a la salida y todos los LEDs encendidos. Entonces si reducimos el peso,
varía el voltaje a la salida y la respuesta en los LED. Luego tenemos la siguiente etapa, que es representado en una pantalla LCD. Entonces utilizamos un circuito integrado que es el PIC16F8777A. Esta es la configuración básica. Ya como este circuito electrónico viene el HX711 viene integrado, pues es compatible con este circuito integrado que se conecta al LED y podemos visualizar los resultados. Entonces aquí realizamos el montaje de acuerdo pues al datachip o a la estructura base, y podemos hacer la simulación y evidenciamos que el peso, cuando se aumenta la celda de carga, aquí podemos observar el valor del sistema. Con esta resistencia de cargas de 5K, el valor que está aquí lo dividimos en 5000 y podemos obtener el valor real del peso, de cuánto está arrojando el peso que se está teniendo en gramos o en kilos. Entonces acá tenemos el sistema. Realizamos, vemos que está acá en 0, hacemos la simulación. Entonces normalmente el circuito enciende y hay que esperar a que se sincronice o que, digamos, la báscula hace un proceso de carga sobre los circuitos electrónicos y se prepara para empezar a funcionar. Es buscando como la estabilidad del sistema. Entonces acá, cuando nosotros empezamos a variar el peso, que es la carga en la celda, aquí podemos evidenciar en los LED el valor del peso. Entonces vemos que él se comporta como esta celda de acá es la bandeja donde se coloca el objeto que se está pesando, y a medida que aumenta pues aquí se puede evidenciar cuál es el valor del peso. En este caso, al dividirlo por 5000 tenemos el peso en gramos, y ese sería el funcionamiento como tal de la simulación de los circuitos en las 3 etapas planteadas en la guía.